Pues buenos días, hermanos. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes en esta mañana y estar compartiendo nuevamente este gran tema que decíamos es grande, es amplio y pues muy tremendo, ¿no? Que es la justicia. Y pues espero hoy sí terminar. El tema es muy amplio. Podríamos agregar muchas más cosas. Yo solamente espero que el concepto en sí lo estén asimilando, porque decíamos, a veces decir el concepto, cuando leemos en la Biblia justicia, vemos muy una justicia humana, ¿no? Eh, lo que es decir, a ver quién nos puede venir a decir si estamos bien o estamos mal, o yo he actuado bien, entonces por lo tanto tiene que venir alguien que me favorezca porque yo he actuado bien. Eso es el concepto de justicia humanamente, ¿verdad? Y bíblicamente ya vemos que la justicia es que somos incapaces de cumplir la ley, ¿no? Entonces vimos una serie de conceptos que decíamos querer cumplir la ley es si incumplíamos en uno, nos hacíamos acreedor a todos la ley. Y bueno, la Biblia está llena de infinidad de cosas que nos hacen recordar y que quisieron enfatizar que era imposible que pudiéramos cumplir con la ley y de esa manera agradar a Dios, ¿no? Decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, pues, o sea, hasta aún no hacer lo bueno eh, es pecado. Y no cumplir con los 10 mandamientos es pecado. Y el incumplir uno nos hace acreedor a toda la ley. Entonces, ahí vemos que el interés de Dios fue que por medio de la ley, por medio de nuestras obras, es imposible agradar a Dios. Es imposible que podamos cumplirlo porque siempre vamos a tener una falla. Entonces, por eso, precisamente por eso, es que Dios el Padre tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que nos hiciera justicia. Ya habíamos platicado que es que Él, no teniendo pecado, recibió nuestro pecado, por eso dice, por nosotros se hizo pecado, y entonces el Padre derramó todo su juicio, toda su ira sobre su Hijo, hasta que Jesucristo exclamó, consumado es, que su sacrificio consumía toda la ira de Dios, y entonces de esa manera se nos hiciera justicia a través de Jesucristo. Y entonces decíamos, nosotros ya no tenemos nada que hacer para agradar al Padre y no tenemos nada que hacer para alcanzar las bendiciones y no tenemos nada que hacer para recibir el favor del Padre y no tenemos nada que hacer por, por, uh, por nuestros propios méritos poder alcanzar algo. Y eso lo podemos ver si tienen tiempo. Yo les recomiendo que lean Romanos. En Romanos habla acerca de muchísimo la justicia de Dios en nuestra vida, como Jesucristo en cada etapa de su vida nos fue haciendo justicia hasta su sacrificio y hasta ser consumido. Bueno, no fue consumido por la ira de Dios, al contrario, su sacrificio consumió la ira de Dios, el Padre. Y bueno, entonces si tienen tiempo, sería bueno que con calmita leyeran el libro de Romanos. Sé que muchos ya lo han leído, van a decir, ya no lo sabemos. Léanlo con esta perspectiva, con este concepto que acabamos de aprender ahora de la justicia. Entonces, bueno, ya lo van a poder ampliar ahí aún más. Hoy esperamos terminar con esto que habíamos platicado la clase pasada, que ya no acabé de dar todos los puntos. Entonces, decíamos que cuando el Señor Jesucristo dijo que Él se iba a ir al Padre y cuando Él se fuera iba a mandar a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos redarguyera de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no le conocemos, de juicio por cuanto el Hijo va al Padre y no le veremos más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido.
Entonces estamos en la justicia diciendo que Jesucristo se va al Padre y no le veremos más. ¿Qué quiere decir eso? Ya platicamos un poco la clase pasada, que quiere decir que él ya se iba a ir al Padre, se iba a sentar en un lugar al lado del Padre. Y uno cuando se sienta, y yo les había platicado la vez pasada que los sacerdotes, Jesucristo es nuestro gran sacerdote, eh, aparte de ser nuestro Cordero inmolado, los sacerdotes no descansaban, ¿no? Todo el tiempo tenían una labor dentro del tabernáculo y del templo y quehaceres y demás que no cesaban y no podían como descansar. Y Jesucristo, una vez que terminó este gran sacrificio en el cual se consumieron todos nuestros pecados, fue y se sentó a la diestra del Padre como en figura de que ya había terminado todo lo que él tenía que hacer. Entonces, por eso dice, se va al Padre y no le veremos más, porque él ya no tiene nada que hacer, ya lo hizo todo. Y también nos dijo a nosotros, y ustedes también están sentados en lugares celestiales junto conmigo, o sea, ustedes tampoco tienen que hacer ya nada para alcanzar el favor de Dios, todo yo lo hice. Por eso dice que Jesucristo es nuestra justicia. Y espero que todos estos conceptos se te estén quedando, los estés, son de gran valor porque vamos a leer hoy que hasta que entiendas esta parte de la justicia, realmente podemos recibir los favores de Dios, recibir la bendición de Dios, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestro esfuerzo. Decíamos, entonces ya nos podemos portar muy mal, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos también que a Pablo se le acusaba de decir, entonces tú estás diciendo que para que abunde la gracia tenemos que pecar más, para que abunde la gracia, y se le acusaba a Pablo porque predicaba este evangelio, justo este evangelio que estamos hablando ahora, eh, que desgraciadamente es este concepto, hermanos, quiero que les quede claro. Dice que solamente el Espíritu Santo lo puede revelar. Así como el Espíritu Santo dice que nos redarguye de pecado, y de la necesidad de un salvador. O sea, nosotros le podemos estar hablando a una persona y duro y duro y duro y la persona no, siempre va a decir, pues si yo no soy tan mala, pero si yo esto, el otro, y en realidad hasta que viene el Espíritu Santo es quien te hace sentir que realmente no eres digno, que somos pecadores todo el tiempo, que sí necesitamos un salvador, que necesitamos que alguien haga justicia por nosotros. Y así este término de la justicia igual dice que si el Espíritu Santo no viene y lo revela, hermano, la gente, cristianos y pastores están predicando la justicia desde el punto humano, ¿no? Que tenemos que hacer y quizás en algunos momentos de mi vida también, hace un tiempo que empecé a predicar, decía, tenemos que hacer, tenemos que cumplir la ley para alcanzar el favor de Dios, para que Dios no esté enojado con nosotros. Y muchos así aprendimos, ¿no? Pero es hasta que viene el Espíritu Santo, dice, y que Él nos mostrará y nos hablará de la justicia. Y cuando el Espíritu Santo viene y nos habla de la justicia, es un concepto diferente al del mundo, diferente a lo que nos han enseñado otros pastores, diferente a lo que hemos visto con otros hermanos en Cristo. Es algo que viene del cielo y que es lo que enseñaba Pablo, ¿no? Por eso era tan atacado, porque decían, entonces tú ya estás dando permiso de pecar, ya no tenemos que hacer nada. Y yo les comentaba la vez pasada que la Biblia dice tal cual es su pensamiento, tal es él, ¿no? Y decíamos, siempre tiene que estar renovado nuestro entendimiento con los conceptos correctos de Dios para que de esa manera como es nuestro pensamiento, seamos nosotros, cuando entonces nosotros tenemos un concepto correcto de la justicia de Jesucristo, vamos a ver que nuestro ser va a tener una transformación y va a venir una ley que se llama la, la ley de la libertad, que es en Cristo Jesús. Ahorita vamos a leer eso. Antes, cuando pensábamos en el concepto de puedo hacer y no hacer, dice que estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Y cuando entendemos este concepto de la justicia,
Dice que hay otra ley que se viene a poner sobre nosotros que se llama la ley de, de la verdad, de la libertad que hay en Cristo Jesús. Entonces, nuestro corazón, hermano, se transforma y es cuando viene el nuevo nacimiento. Ya hemos hablado de eso también en otras ocasiones. Eh, pero bueno, voy a empezar a leer porque si no, nuevamente ya en la introducción ya nos pasamos 10 minutos y si no, no vamos a acabar, ¿verdad? Bueno, vamos a leer, empezando después de esta pequeña introducción, Proverbios 21:3, que dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Es lo que te decía aquí, que lo que más le agrada al Padre es que nosotros entendamos ese concepto de que Jesucristo es nuestra justicia, que ya no tenemos que hacer nada. Porque entonces si pensamos que todavía para agradar al Padre necesito hacer, necesito agregar, necesito hacer para poder tener del Padre algo, entonces ¿para qué murió Cristo? Diría el Padre, pues yo di lo más valioso que tengo, que es mi Hijo Jesucristo, y si tú piensas que todavía necesitas hacer y hacer y hacer cosas, eh, eso no le agrada. Por eso dice que al Padre hacer justicia y juicio es más agradable que sacrificio. Entonces, espero que estén entendiendo este concepto. Voy a ir avanzando. Eh, Vamos a leer uh, Mateo 6, 32, 33, que es un pasaje que leemos mucho, que decimos mucho, pero no sé si lo entendemos bien a profundidad. Y esto es lo que estamos queriendo hacer en este momento, que ustedes tengan ese concepto profundo de estos pasajes con esta palabra de la justicia. Y dice, buscar, espérame, ya se me movió aquí, como siempre. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Pues de dinero, de amor, de tranquilidad, de paz, de alimento, de vestido, ¿no? Aquí eso es lo que nos está diciendo, porque los gentiles, que en otro tiempo éramos nosotros, digamos que no somos del pueblo judío, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, aquí viene lo interesante, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya hemos hablado de este pasaje también en otras ocasiones. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que se haga la voluntad de Dios que está haciéndose en el cielo, se haga así aquí mismo en la tierra. De hecho, en el Padre Nuestro así dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. Eso es traer el reino de los cielos, ¿sí? Eso es buscar el reino de los cielos primeramente. Dice, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, es lo que te digo. Y buscar, primeramente, ¿qué dice? A ver, déjenme leer, que me perdí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, buscamos que la voluntad de Dios, el Padre, así como se hace en el cielo, todas las cosas que haya paz, tranquilidad, su amor y demás, sean puestas aquí en la tierra. Dice, busca esas cosas y busca justicia. Y la justicia, ya decíamos, ustedes vean la palabra justicia y vamos a ver que detrás de esa palabra está todo el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que ustedes tienen que ver, que todo el sacrificio de Jesucristo está atrás, en que Él no tenía pecado, se le fue puesto todo nuestro pecado, tuvo que morir por Él,
el padre lo tuvo que abandonar porque no tenía comunión con el pecado y fue al infierno, fue a pagar por él y él no se pudo quedar en el infierno porque decíamos, todo esto es de legalidad, él no pecó, pero sí llevó nuestro pecado. Y, eh, y entonces, cuando buscamos este concepto, por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como decíamos, hermanos, este término de justicia no lo vamos a entender con una mentalidad humana. Decíamos que, como dijo Jesús, hasta que venga el Espíritu Santo, les va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hasta que el Espíritu Santo no nos revela este concepto, no podemos entenderlo, no podemos amarlo y pues no podemos recibir todas estas cosas, las que dice, todas estas cosas os serán añadidas, ¿sabes? Entonces, porque no es por nuestro esfuerzo. ¿Se acuerdan que la clase pasada, y ahorita lo vamos a leer, decíamos que el que está bajo la ley está bajo maldición? O sea, si tú estás queriendo agradar a Dios porque me voy a portar bien, ya no voy a pecar, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a ser grosero, para que Dios me ame, para que Dios me pueda mandar sus bendiciones, para que Dios me pueda bendecir grandemente. ¿Y qué pasa? Que no sucede. No sucede. ¿Por qué? Porque dice que el que vive por la ley está bajo maldición. ¿Sale? Y entonces nos tenemos que salir de la ley para tener bendición. ¿Se acuerdan que hablamos de Abraham? Que mientras estuvo Abraham en ciertas ocasiones no obedeció. Decíamos, Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana. Eso mismo pasó con su hijo también, que al pasar en un lugar y ver que ella era muy hermosa, también le dijo, tú di que eres mi hermana. Y para que no me maten. Entonces iban mintiendo y vimos cómo Dios de todos modos les bendecía grandemente, ¿no? Decimos, a él le dijo, sal solo, tú deja tu parentela y todo, y se lleva a Lot y aún Dios lo bendice. Y luego él miente diciéndole a, ay, ¿cómo se llama este? Bueno, pasó por una tierra de Egipto y un faraón vio que su esposa era hermosa de Abraham y le dijo, ¿es tu esposa? Y le dijo, no, 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 ellos ya se habían puesto de acuerdo antes que iban a decir que era su hermana para que no lo mataran, ¿no? Y él, pues bueno, dijo que bueno que es su hermana, llévenla al palacio. Y estando en el palacio, él tuvo un sueño y porque todos en el palacio se empezaron a llenar de una enfermedad y en sueños se le reveló que era a causa de que él quería tomar a la esposa de Abraham y la tenía ahí en su palacio y él aboga, ¿verdad? Dice yo, pues yo no tuve la culpa de tomar a esta mujer, pues ellos me mintieron. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando ellos salieron y este faraón confronta a Abraham, dijo, ¿por qué me han hecho esto? ¿No? Dice, bueno, porque tuve miedo y mentimos. Pensé que me podían matar a causa de la belleza de mi esposa. Y vemos que, ¿qué pasó? Dice que ellos le dieron riqueza, le dieron animales, le dieron comida, le dieron joyas y les dijo, bueno, ya váyanse, no sigan su cruce y los bendijo. Entonces ahí podemos nosotros ver que aún no habiendo ley y haciendo cosas que no debían, Dios siempre estaba bendiciendo. ¿Por qué? Precisamente porque no había una ley y Dios solamente los bendecía por gracia, por misericordia. Y es igual ahora, Dios quiere seguirnos bendiciendo ahora por gracia, por misericordia, porque ahora hubo alguien que hizo justicia por nosotros. Él ya no nos ve nosotros, no ve nuestro pecado, no ve lo que hicimos, solo ve a Jesús y dice que Dios se agradó de ese sacrificio único, ¿no? Porque cuando Jesús estaba hablando con el Padre, le dijo, sacrificio, y creo que también lo leímos la vez pasada, sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, ¿no? Le preparó el Padre un cuerpo a su Hijo para que lo ocupara y entonces hiciera justicia por nosotros. Él recibiera toda la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Entonces,
vemos que para alcanzar todas estas cosas, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hoy lo estamos buscando, no estamos buscando y entendiendo esa justicia que es en Cristo Jesús, en el cual nosotros ya no tenemos que hacer nada. Luego dice Mateo 5:6. Bienaventurados, esto está en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí inmediatamente entra el concepto humano, dice, ay, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Va a venir Dios a cortar cabezas, porque como nosotros si nos portamos bien, Él va a venir a hacernos justicia con la gente que es mala con nosotros, algo malo les va a pasar. Y ese es el concepto que nosotros aplicamos en todos estos versículos. Y Dios quiere que nos enfoquemos, que dice que somos bienaventurados, porque justamente lo que les decía hace rato, solamente el Espíritu Santo puede revelarnos la justicia, nadie más. Entonces somos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí estás entendiendo ese concepto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tú tienes esa hambre de decir, yo no soy capaz de portarme bien, yo no soy capaz de, de agradar a Dios con lo que yo hago. Entonces, eh, dices, ¿qué hay más? ¿Qué más puedo hacer para agradar al Padre y recibir su bendición? Pues eso, reconocer que Jesucristo es tu justicia, que lo hizo todo, que Él acabó su obra y tú ya no tienes que hacer nada. Él ya hizo todo. Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque cuando tú entiendes este concepto, eh, el Padre te sacia y te da paz y tranquilidad de que, espérate, ya no tienes que estar pensando en esforzarte, que tengo que hacer y esto y el otro. Y y lo que les decía, no quiere decir que no debemos de tener una cosa que se llama santificación. Eso lo debemos tener por ende, porque, eh, porque amamos a Dios, porque Dios quiere que lo que hagamos no sea porque tengo que para recibir tal cosa. Es yo lo hago porque es porque estoy reconociendo. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo? No que yo amo a Dios, es que el Padre me amó primero a mí, me amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Eso es el concepto que tenemos que tener bien claro en nuestra cabeza. eh, Porque, pues les digo, así como Pablo no estaba dando permiso para pecar, ni yo tampoco, ni para que se porten mal, ni decir ya no tienes que buscar tu santificación, ¿no? Al contrario, sí, con el concepto correcto, no para recibir bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios van a venir. Por eso es que a veces decimos, ay, estas personitas se dicen cristianas y creo que les va mejor que a mí. Y es porque ya habíamos dicho antes, ¿no? Aplican bien los conceptos del Padre. Y uno de los conceptos bien aplicados es la justicia de Dios. Entonces puede ser que estén eh, pecando más que tú, pero recibiendo más bendición que tú, porque han reconocido la justicia de Cristo. Porque acuérdense que dice que cuando reconocemos la justicia de Dios, dice, todas estas cosas os serán añadidas, bendiciones, cosas buenas del Padre, ¿no? Entonces, eh, tenemos que siempre pensar y decir, no es por mi esfuerzo, aunque voy a hacerlo bien, aunque voy a tratar de ser como Cristo fue, no es por eso que yo voy a recibir las bendiciones, las voy a recibir porque Cristo ya hizo un sacrificio, porque Cristo, por Él soy bendecido, ¿no? Y vamos a ver más adelante esos conceptos en otro estudio. Pero bueno, entonces vamos a entrar aquí a otros versículos que quedamos la otra vez, ahí a medias. Quiero que se vayan a Hebreos 5:11. Es un concepto bien largo. A ver dónde está. Nuestras Gálatas. Espérenme. Hebreos 5:11 al 14. Vamos a leerlo.
Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, a ver, escuchen aquí, es inexperto en la palabra de justicia. Voy a seguir y luego me regreso. Porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me voy a regresar un poquito y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Ya vimos cuáles son la leche. Dice que la leche son los rudimentos de la palabra de Dios. Los rudimentos es lo básico, o sea, lo que estamos diciendo, eh, desde cosas muy sencillas y así como lo bueno, lo malo, si puedo hacer, no puedo hacer. Esto es la leche, ¿sí? O sea, hermano, si tú todavía estás, es que yo me tengo que portar bien y tengo que hacer esto porque si no, Dios no me bendice, déjame decirte que estás bebiendo leche, ¿sí? Dice, pero, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, si tú eres niño todavía y estás bebiendo leche, no puedes entender la palabra de justicia. La justicia, el Espíritu Santo solo se lo revela a los maduros. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Entonces dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, va a empezar, no, hermanos, que si tú quieres que te vaya bien, tienes que hacer esto y el otro y aquí y allá para que te vaya bien y la bendición de Dios caiga. Esos, ustedes a todos los que oyen hablar así, son niños, porque son inexpertos en la palabra de justicia, porque son niños. Pero el elemento sólido, o sea, la justicia, ese es el alimento sólido. Es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Si tú ya puedes entender este concepto en que no se trata de que te portes bien, es la justicia de Dios, la bendición misma. La justicia de Dios es el que te da el favor con el Padre. Entonces eres una persona madura. ¿Sí? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué dice aquí que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Justamente por eso, hermanos, porque tenemos el discernimiento que nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, que eso, justamente el discernimiento del bien y del mal, es el saber que no por hacer el bien y el mal vamos a recibir el favor de Dios, porque entonces, ¿para qué murió Cristo? No debía haber muerto Cristo. Nosotros nos debimos haber portado bien y ser unas personas muy morales para alcanzar las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Entonces, Cristo no debía haber muerto. No, se les hace, dice, en muchos pasajes dice, pues en vano murió Cristo. Si tú tienes ese concepto de que tienes que hacer para recibir, entonces en vano murió Cristo. Entonces, vamos adelante, hermanos, seguimos. Entonces, esta palabra es para los maduros. Y si estamos hablando hoy es porque tú ya eres maduro en Cristo y porque esto ya te lo reveló el Espíritu Santo o te lo está revelando el Espíritu Santo. Porque decíamos que esto tiene que ser revelado por el Espíritu Santo y es para aquellos maduros y para aquellos que han dejado atrás la leche, ¿no? Que son niñitos. Em, Déjenme ver dónde más. No sé por qué, no recuerdo por qué puse este pasaje, pero em, bueno, me lo voy a saltar porque no recuerdo por qué la puse. Eh,
Ok, ya recuerdo. En Hebreos 9, 27, 28, en lo que van ustedes para allá, les voy a hacer un pequeño resumen y ahorita lo leemos, que dice que así como para todos los hombres está establecido que mueran una sola vez y después el juicio, dice que también para Jesucristo fue igual. Solamente lo que les decía, ¿se acuerdan que les hablaba de la ley? Que tú no puedes ser juzgado dos veces por la misma falta legalmente aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesucristo dice muere una sola vez y después el juicio, quiere decir eso. Cuando a Jesucristo se le hace pagar todos nuestros pecados, un castigo por nuestros pecados, a él también se le aplicó esta ley. Está establecido que para el hombre muera una sola vez y después el juicio y san, se acabó. Entonces, justamente eso es lo que pasó con Jesucristo. Llevó nuestros pecados y se le hizo juicio una sola vez y ya se acabó. O sea, por eso es que ya están pagados nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Vamos a leerlo aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Justamente es eso, hermanos. O sea, él también, para él estuvo también esta ley que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Igual Jesucristo llevó los pecados de todos una sola vez, murió y después vino el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Pues toda la ira de Dios, el pago del pecado en el infierno y ya, se acabó. Entonces, por eso es que ya no hay nada más que hacer. Ok, vamos a Gálatas 4, del 1 al 7. Volvemos aquí a lo que ya alguna vez también estudiamos cuando somos niños eh, eh, espiritualmente. Dice que somos comparados igual que a un esclavo. Mientras lo buscan, voy narrando una pequeña explicación. Y entonces cuando somos niños, dice que nos compara igual que a los esclavos y que aunque tú eres heredero de todo, como eres pequeño, pues eres como un esclavo porque no puedes disfrutar de todas las cosas que tu padre te dejó en herencia porque tienes un tutor, ¿sí? No puedes ejercer tu libre uso sobre tu herencia hasta que eres adulto, hasta que eres maduro, hasta que cumples 18 años. Eso es en la ley aquí. Y en la ley espiritual dice que también que mientras eres niño, o sea, estás bebiendo de leche, estás con esos conceptos de tengo que hacer el bien, el mal, esto sí puedo, esto no puedo para recibir el beneficio de Dios y sus bendiciones. Dice que eres niño, sigues tomando leche, eres inmaduro, eres inexperto en la palabra de justicia y no puedes recibir la herencia del Padre y lo que Jesucristo te dejó, porque acuérdense que el Padre dice que heredó todas las cosas a Jesucristo y Jesucristo le heredó todas las cosas a la iglesia. Y se acuerdan que para poder, que pueda haber una herencia, que tiene que pasar, que tiene que morir el testador, ¿sí? Entonces, em, para que tú puedas recibir tu herencia, bueno, tiene que morir el testador, que en este caso fue Jesucristo y ya se murió, ya tienes una herencia. Pero mientras eres niño, te van a poner un tutor, un curador que administre tu herencia y tú no la puedes disfrutar. Entonces eres como un esclavo porque te van a dar lo que quieren, como quieren, hasta que cumples la mayoría de edad y tengas derecho, por ser ya una persona madura, el uso de tus herencias. ¿No? Ya sea dinero, propiedades, no sé. Entonces, aquí es lo que vamos a leer en este pasaje, justo que mientras eres niño, sigues con tus conceptos de leche, del bien, el mal, hacer y no hacer para recibir la bendición de Dios, no vas a recibir la herencia que el Padre le dejó a Jesucristo y que Jesucristo nos dejó a nosotros, solamente hasta que seas maduro. Y aquí lo vamos a ver, por eso muchas bendiciones no has podido recibir porque sigues con la leche. Y mientras sigas tomando leche, no vas a poder hacer uso de tu herencia. Ya alguna vez también tenemos un estudio profundo acerca de este tema, por ahí lo tenemos. Si lo quieren buscar y lo quieren estudiar a fondo, por ahí ya lo dimos hace un tiempo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, fíjense, hay un heredero. Nosotros somos herederos, sí,
Pero si eres niño, si estás tomando lechita, lo que decíamos ahí, seguir con tengo que hacer, no tengo que hacer, tengo que cumplir, no tengo que cumplir para poder recibir el favor de Dios, dice, en nada difieres del esclavo. El esclavo que se le da, pues lo que uno quiere y no está para exigir, ¿eh? Aparte, un esclavo no está para exigir, se le da lo que el amo quiere y no exige. Dice, aunque es Señor de todo, somos dueños de todo. Ya Jesucristo nos dio una gran herencia que el Padre le dio a Él y que Él decidió dárnoslo a nosotros, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, una herencia solamente puedes hacer uso de ella hasta la madurez, hasta los 18 años, por lo menos en otros países a los 21. Entonces, pues dice que mientras vas a estar bajo tutores y curadores, ellos van a decidir qué te dan y qué no te dan. Entonces, por eso, si has estado en este tiempo y no has recibido mucho de parte de Dios, es quizás porque has sido niño, sigues tomando leche, sigues teniendo este concepto que no es el de la justicia, y tienes unos tutores y unos curadores que por ahí te están administrando tu herencia y te van a dar lo que quieren y no, y vas a tener un trato como de esclavo, o sea, no vas a tener mucho. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí viene la justicia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Se acuerdan? Eh, y dice que cuando este espíritu venga, el Espíritu Santo, nos va a redarguir de justicia y nos va a permitir decir, el cual clama, Abba Padre, nos va a permitir decirle a Dios, no verlo como alguien lejano, sino verlo como nuestro papito. Y entonces dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces aquí está muy claro, ¿no? Somos herederos de todo lo que el Padre le dejó a Jesucristo. Jesucristo dejó un testamento, Él murió y es para nosotros, pero dice que ese se le tiene que dar esta herencia en el tiempo señalado. Y ese tiempo señalado fue cuando Cristo murió y resucitó y nos dio toda esta herencia. Pero dice que mientras eres niñito, no se te puede dar, estás bajo tutores y tienes una condición igual que esclavo. Entonces, hermano, hay que madurar para poder recibir todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la justicia. Eso es lo que aquí nos está diciendo. Vamos a ser maduros, no cuando tengas 10 años en Cristo, no 20 ni 50 años en Cristo, no sabemos el tiempo que te va a llevar, dices, cuando dejes que el Espíritu Santo te hable y te muestre esta palabra de justicia. Y si no la entendemos, tenemos que pedirle a Dios que al Espíritu Santo que venga y nos revele. Así hay que hablar. El Espíritu Santo, tú que sabes todas las cosas del Padre, revélanos qué es la justicia. Entonces, bueno, vamos a leer este otro concepto. Está larguísimo, pero voy a apurarme ya porque tengo que cerrar. Gálatas 4, 21, 31. Y dice, decidme los que quieres estar bajo la ley. La ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo de Agar, su sirvienta de su esposa? Era una esclava y otro de su esposa, Sara. ¿Sí se acuerdan? Que pasaron muchos años, empezaron a desesperar y Sara le dijo, quizás el hijo que tú vas a tener no es conmigo, es como, perdón, con mi sirvienta, ¿no? Con mi esclava. Llégate a ella y ten un hijo. Y tuvieron un hijo y fue Ismael. Pero aquí Dios va a usar esta figura como una alegoría. Entonces, volvemos a leer, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, uno de Agar y uno de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, Ismael, ¿se acuerdan? Mas el de la libre
por la promesa, Isaac, lo cual aquí, fíjense bien, es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. ¿Se acuerdan que antes estábamos bajo unos pactos y hoy estamos bajo otro pacto? ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo toma la cena, les dice a sus discípulos, este es mi nuevo pacto en mi sangre? ¿Sí se acuerdan? Ese es el segundo pacto, ese es el pacto de Isaac. Recuerden eso. Entonces, el pacto anterior, antes de tomar la Santa Cena, era el otro pacto que había, que era la ley, ¿ok? Que era el de la esclava, porque estábamos sujetos a hacer y no hacer, podemos hacer y no hacer. Y en el de Isaac, no, es cuando estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Bueno, entonces lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí, ¿qué pasó? Dieron las tablas, exactamente, los 10 mandamientos, el cual da hijos para esclavitud. Escuchen esto, ¿sí? Da hijos. Somos hijos de Dios todos, sí, pero unos da hijos para esclavitud. ¿Sí? ¿Están escuchando? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, donde fueron dadas las tablas de los 10 mandamientos, el cual da hijos para esclavitud. ¿Se acuerdan? Para esclavitud. ¿Por qué para esclavitud? Porque eres niño. Lo acabamos de leer arribita. ¿Sí se acuerdan? Mientras eres niño, recibes como si fueras un esclavo y tienes unos tutores que van a racionar tu herencia. Te van a dar lo que ellos quieran, no lo que te pertenece. ¿Sí? Ok. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Sí? Y además acuérdense que el que está bajo la ley está bajo maldición. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. ¿Sí se acuerdan quiénes son los hijos de la esclava de Agar? Es la descendencia de Ismael, son los árabes. Y aquí nos dice, por eso nos hace la especificación, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, lo que corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Ellos siguen bajo la ley, ¿se acuerdan? Están bajo la ley del Corán, y están bajo la ley algunos judíos, bajo la ley de la Torá, que es donde están los 10 mandamientos, ¿sí? Y bueno, más la Jerusalén de arriba. ¿Se acuerdan? Tenemos otro estudio también, que la Jerusalén de arriba, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es otro de los nombres, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Sí, ¿se acuerdan que hablamos que uno de los nombres del Espíritu Santo es la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros? Es libre, es libre. Este es el segundo pacto, ¿se acuerdan? Vuelvo a repetir, el pacto cuando Jesús está con sus discípulos en la Santa Cena y le dice, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Eso es lo que nos da libertad, porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que das a luz. Purrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Em, ¿A dónde estoy? Que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también así ahora. Eso es lo que les decía en el tiempo de Pablo, por eso lo perseguían, porque él les decía, hermanos, si viene, les estoy hablando del Evangelio de la Gracia, y dice, si viene otra persona con otro evangelio y les hace hincapié en que no es este que les hemos enseñado, sea anatema, no les hagan caso.
¿no? Él estaba enseñando justamente este segundo pacto, que ya eran libres, que ya no tenían que estar bajo la ley, que Dios los iba a bendecir porque am, Dios había utilizado a Jesucristo para bendecirlos, porque estaban bajo la promesa, como los tuvo Abraham, como los tuvo Isaac, y que no quería que se pusieran bajo la ley, ¿no? Bajo la maldición. Eh, entonces dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y decimos, hay muchos cristianos, pastores, que cuando predicamos esta palabra de justicia y el evangelio de la gracia, que es lo que vino con este segundo pacto, en el pacto en el sangre de Jesucristo, este, em, ¿cómo se llama? Dicen, bueno, y entonces tú no estás hablando de pecado. Pues no, ya no estoy hablando de pecado. Es que estos son de los hijos de la esclava Ismael, digamos, porque ellos sí quieren seguir haciendo hincapié en el pecado, en el sí puedes y en el no puedes. Y estos persiguen mucho, ustedes fíjense a muchos predicadores que hablan este evangelio, al igual que Pablo, son perseguidos y lean la vida de Pablo y van a decir, ¿por qué perseguían tanto a Pablo así? Pues porque él se ve que hablaba con denuedo de este evangelio, que ya tenían que dejar eso de andar, si puedes, no puedes, la ley y demás, el bien, el mal. Él hablaba de la justicia que había en Cristo Jesús y su gracia y su don de justicia y el evangelio de la gracia, que era un regalo no merecido de todas sus bendiciones a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, bueno, hoy sigue siendo así, que hay hijos que son cristianos y que están diciendo, bueno, tú no les estás enseñando a la gente del pecado. Pues sí, ya todo el mundo sabe. Dice que eso está en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, está el saber el pecado. Y creo que todos sabemos que todos pecamos todo el tiempo. Lo que decíamos, aún el que sabe hacer lo bueno y no le hace es pecado. Entonces, bueno, dice, ok. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Se acuerdan? Que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí se acuerdan? Que también es otro estudio que ya dimos, otro estudio profundo, búsquenlo. Entonces, el que es de la carne, los hermanos carnales, son los que van a estar diciendo, no, 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 es que el pecado y tú tienes que hacer, y si no, la gran maldición te va a caer y no puedes recibir nada de Dios mientras no dejes de fumar. Eso no es cierto. Esos son los hijos de Agar. Son los hijos de la esclava. Ok, dice así ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Oigan esto, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, si tú quieres recibir la herencia de parte del Padre que dio a Jesucristo y Jesucristo a su iglesia, dice que tienes que echar fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán junto la esclava con la libre. Entonces, tú no puedes ser eh, de la justicia de Dios y seguir hablando de que hay que cumplir una ley para recibir el favor de Dios. Mientras tú estás así, aquí dice que no heredarán juntos. Entonces, si tú quieres tener las promesas de Dios, todo lo que Dios ha dicho, toda su bendición, tienes que echar fuera a la esclava y a su hijo, la ley. em, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Em, Ok, vamos a leer el pasaje que sigue, Romanos 8, del 1 al 4. Me voy a ir más rápido ahora. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Volvemos a decir, cuando hablamos de la carne, hablamos de la ley, el bien y el mal. Eso es, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer arriba en el pasaje anterior. Ahora pues ninguna condenación. ¿Por qué sabemos que sí cuando habla de la carne? Eh,
estamos hablando de los que hablan de la ley, porque acabamos de leer arribita, ¿sí se acuerdan? Pero entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Entonces ya saben, ahí cuando hablamos de la carne, estamos hablando de Ismael y estamos hablando de la ley. Por eso dijo, esto es una alegoría, tienen que entender que es una similitud. Entonces cuando hable de la carne, estamos hablando de aquellos que están hablando de la ley, de lo que puedes y de lo que no puedes hacer para recibir la bendición de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acuérdense, como nos quitamos de la ley, ya no hay maldición, entonces ya no hay condenación. Los que andan conforme a la carne, ¿cómo dice? Para los que andan, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, escuchen esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, fíjense, cuando nosotros nos ponemos y entendemos y maduramos y tenemos el concepto de justicia, dice que tenemos la ley, ¿se acuerdan lo que les dije hace ratito? Del espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual me ha librado. ¿Cuál ley teníamos antes? Del pecado y de la muerte cuando estábamos bajo la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, eso de hacer la ley si puedo y no puedo, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, o sea, de todo el pecado que recibió de nosotros, condenó al pecado en la carne. Por eso fue tan lacerado Jesucristo en su carne, ¿no? Vieron cómo quedó todo desfigurado. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, para que la justicia de la ley, ¿en dónde está? ¿En dónde dice que se cumplió la ley del pecado y de la muerte en Jesucristo? Dice, en su carne. Y ahí se ejecutó y se deshizo esa ley para que pudiéramos estar bajo la ley del Espíritu de verdad, ¿no? El Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Bueno, y vamos a leer aquí abajo. Déjenme ver qué es. Uy, está bien largo. Y vamos a leerlo rápido. Gálatas 3 del 1 al 29. Esto es lo que venía hablando Pablo, lo que les digo. Este, dice, está hablando Pablo con los Gálatas y les dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál era la verdad? ¿Se acuerdan que estudiamos cuál era la verdad? Y es justo el versículo con el que abrimos. La verdad es que Jesucristo murió, iba a ir al cielo, iba a mandar a su Espíritu Santo y este redarguiría de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Esa era la verdad, ¿se acuerdan? Hasta es el cinturón de la verdad que usamos en nuestra armadura. Eso también ya tenemos unos estudios ahí profundos para quien quiera buscarlos. También tenemos un estudio ya completo de eso. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Por fe. ¿Se acuerdan? No por una ley. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque les recuerdo que Él les explicaba y les hablaba de esta ley de verdad que había en ellos a través de la muerte y resurrección de Cristo, que ya no tenían que estar bajo la ley y llegaban otros. ¿Se acuerdan? Él peleaba mucho había un pleito que siempre tenían con Pedro, que él siempre quería venir a imponer la ley. Entonces, eh,
venían y les venían a decir, no, 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 hermanos, que sí, está bien, sí, 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 todo lo que tú digas que puedes recibir bendiciones de Dios, pero te tienes que portar bien, porque si no, no vas a recibir de parte de Dios. Tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de beber, si no, no vas a poder agradar a Dios. Entonces, por eso Él les decía, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿es porque oíste que Jesucristo es tu justicia o porque te portas muy bien? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, ¿cómo nos iba a justificar? Pues solo a través de Cristo, no había de otra. Ni siquiera teníamos nosotros ley porque no éramos judíos. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sabes, hermano? Aquí con Abraham no había ley y dice que en tu simiente, en tus naciones, todas iban a ser benditas, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sabes? Todas las bendiciones que se le dijeron a Abraham, a él y a su descendencia, dice que estas bendiciones también están para todos aquellos que son de la fe. Si tú estás en la ley queriendo seguir obedeciendo la ley, no vas a recibir nada. Pero la herencia y toda la bendición que se le dio a Abraham, si tú eres conforme a la fe de que crees que Jesucristo es tu justicia, que tú no necesitas hacer nada más, recibirás todas las bendiciones que se le dieron a Abraham. Dice entonces, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, escucha bien, está bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley, escuchen, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Oye, esto es muy importante porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es decir, oye Dios, yo me estoy portando muy bien, ¿por qué no me bendices? Ya no fumo, ya no tomo, ya no le pego a mi esposa, ya no soy grosero, ¿por qué no me bendices? Es que con esto jamás te justificarás delante de Dios. La única manera de justificarte de Dios, con Dios, es reconocer que es Jesucristo tu justicia, que tú eres muy malo. Tenemos que seguir reconociendo, somos pecadores y no podríamos hacerlo. Solo Jesucristo pudo. Él es mi justicia. Y como Él es mi justicia, solamente por eso tú eres bueno conmigo. Entonces, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Se acuerdan que dijimos, tuvo que morir en un madero? O sea, podía haber muerto con los puros latigazos, pero no, murió en un madero porque nos tenía que librar de la ley de la maldición, justamente del pecado y de la muerte y el del puedo y el no puedo. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, escuchen, alcancen a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como si fueran muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Tu simiente es Cristo, hermanos. Ya habíamos dicho, simiente viene de semen, de nacido de Cristo. Tú eres de Cristo, sí. Entonces, y a tu simiente, la cual es Cristo. A él, a esa simiente le fueron hechas las promesas de Abraham. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo
La ley que vino 430 años después, o sea, Abraham no tenía ley y llegó hasta 400 años después, ya a la simiente de Abraham, que dice aquí que es la simiente de Cristo, se le dieron unas promesas. Y dice, y 400 años después que vino la ley, esta ley no puede abrogarla. Escuchen aquí, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Estás de acuerdo? O sea, la ley no pudo quitar la promesa que se le dio a Abraham, que es para nosotros. Porque si la herencia es por la ley, ¿se acuerdan que dijimos que hay una herencia y que esa herencia la recibes cuando? Cuando eres maduro, cuando has entendido la palabra de justicia. Y ya sabemos qué es la justicia. ¿Quién vemos atrás de la palabra justicia? Jesucristo crucificado, que hizo todo y yo no tengo que hacer nada. Ya no es, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Decía, ¿no? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Aquí se dan cuenta, todo lo encerró bajo pecado, todo es pecado. O sea, dio la ley para que te dieras cuenta que todo es pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada hasta que Cristo muriera y resucitara. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, sin la ley no podríamos decir, híjole, soy malo. Y sí, nos damos cuenta que somos malos, malísimos, que jamás podríamos agradar a Dios, no podríamos llegar a Dios, no podríamos recibir la herencia de Dios. Por eso es necesario reconocer a Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Espero que con este pasaje te haya quedado más claro y que no es por la ley. Creo que más claro que esto ya. eh, Y te quiero leer esto en Isaías 32, 15, 18. Dice, hasta que sobre vosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Imagínense, estábamos en Isaías, que decimos que el Espíritu Santo se iba a derramar hasta cuándo. Hasta que Jesucristo muriera, resucitara y fuera al Padre. Eso iba a pasar hasta ese entonces. Y aquí en Isaías lo está narrando. Dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitara el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Sabes? Esto es aquí nos está diciendo que hasta que venga el Espíritu Santo, lo que hemos leído, lo que leímos, que cuando el Espíritu Santo viniera nos iba a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, cuando venga la justicia, el efecto de la justicia, dice, será paz. Hermano, si no tienes paz es que no has entendido la justicia. Por eso te decía, hay que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos revele el entendimiento de la justicia. Porque dice que entonces hasta que venga la justicia, el efecto de la justicia hará paz en nosotros. Y la labor de la justicia, o sea, lo que estará pasando constantemente, será reposo y seguridad para siempre.
Dice, mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y muchos de nosotros no tenemos paz, no tenemos recreo y no tenemos reposo. Estamos ansiosos, estamos porque no se nos ha venido a revelar la justicia, no la hemos entendido. Bueno, eh, pues creo que hemos terminado. Después vamos a hablar del Evangelio de la Gracia. La Biblia habla de tantas cosas, habla del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Reino, del Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesús y la resurrección, el Evangelio de Cristo, poder de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo, o sea, el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es el que viene después de la justicia. Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Hemos terminado por el día de hoy. Yo creo que voy a dejar, creo que ha quedado bien claro lo que es la justicia. Léete Romanos, te va a dar una visión todavía aún más grande de lo que es la justicia. Y y vamos a empezar, yo creo, con el Evangelio de la Gracia, según Dios me dirija, pero yo creo que por ahí vamos, pero hasta que Dios me autorice, lo podemos hacer. Y, o si no, no sé si vamos a seguir con el juicio, que es la otra cosa, aparte revelación del Espíritu Santo. No lo sé, hermanos, no sé qué vaya a seguir. Eh, pero es muy importante, hermano, que este concepto lo tengamos arraigadísimo en nuestro corazón, porque hemos sido lo que yo siempre les he dicho, hemos aprendido de nuestros pastores, de enseñanzas, de gente no malintencionada, pero no revelado por el Espíritu Santo y nos han querido volver a meter en la ley, nos han querido volver a meter y estar sujetos bajo la ley de maldición cuando ya no debemos de estarlo. Debemos estar en paz, en reposo, en recreo, entendiendo la justicia de Dios. Se nos va a quitar esa ansiedad de querer ser buenos, porque no somos buenos. Solo somos buenos en Cristo Jesús. Y solo Él eh, nos puede heredar todas esas cosas, pero hasta que estamos maduros, hasta que entendemos la justicia. Pues hermanos, me despido, les mando un abrazo, un beso y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.